las 6 de la mañana llega la hora de la verdad para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad en la red de Radio Red RCN con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días, son las 6 de la mañana de este miércoles 2 de octubre de 2019, esta es la hora de la verdad y estos temas y asuntos que trataremos con ustedes en las próximas horas. Muy temprano en la mañana y antes de que nuestros amigos hagan la presentación de su noticia, tendremos el honor de saludar al señor ministro de Agricultura Andrés Valencia Pinzón, quien a pesar de sus ocupaciones quiere estar con ustedes, queridos oyentes, para contarles cómo va el sector agrícola, cómo es el tema de la crisis panelera. Tenemos muchos temas para hablar con el doctor Andrés Valencia Pinzón. La fuga de Aída Merlano, siempre lo hemos dicho, el ridículo es el peor de los venenos que puede ingerir alguien. El ridículo del INPEC con Aída Merlano, eso no tiene nombre. Es decir, unos tipos que se quedan esperando a la señora afuera y se enteran por casualidad de que se ha tirado por la ventana con una cuerda que tenía que estar ahí prevista desde hace mucho tiempo. El ridículo más absoluto lo hizo el INPEC, pero ni el INPEC dice nada, ni la ministra de Justicia dice una sola palabra. La ministra se le olvidó que el INPEC es dependencia y responsabilidad suya. Doctora Cabello, eso es responsabilidad suya, eso es asunto suyo. Pregunte qué fue lo que pasó y cómo se le fuga la gente al INPEC de esa manera. La mayoría no se tiene que fugar porque como los jueces los mandan a todos para la casa, pues no necesitan fuga. Esta se tenía que fugar y se fugó. ¡Qué horror! ¡Qué vergüenza! Nuevas normas sobre cesantías. Resumamos. La cesantía ya no es cesantía. ¿Qué es la cesantía? Es un ahorro que hace el trabajador con el apoyo de su empresa para que en el momento en que quede cesante tenga con qué sufragar las necesidades de su familia mientras consigue un nuevo empleo. Si esa plata se puede utilizar por anticipado, pues ya no es cesantía. Y no vamos a discutir si es bueno o es malo que se utilice en esto o en aquello. Simplemente no es cesantía. La gente se queda cesante y no tiene un peso. Ya se lo gastó todo. De esa manera, la cesantía pasa a ser simple y llanamente una parte del salario. En el Perú, Vizcarra tiene el poder. El Congreso pierde la partida. La gente detesta al Congreso en el Perú. La vicepresidenta que se posesionó de presidenta tuvo que renunciar. El ejército, las fuerzas militares respaldan a Vizcarra. El pueblo respalda a Vizcarra. Eso va para elecciones anticipadas. Ojalá el Perú no pierda su ritmo que lo tiene y de qué manera acelerado. ¿Qué pasa en Buenaventura? Nos volvemos a preguntar qué pasa en Buenaventura. Después de que el presidente Santos se compró a la gente de Buenaventura, no pasó nada. ¿Qué fue del dinero de Buenaventura? ¿Recuerden ustedes todo el escándalo que se hizo con Buenaventura? Pues es bueno recordarlo, es bueno recordarlo. Hay 152 municipios del país en riesgo por violencia electoral. Dios nos tenga de su mano. Hoy hablaremos también con la senadora Paloma Valencia sobre la indagatoria al presidente Uribe. Al presidente Uribe no se lo puede dejar solo y lo están dejando muy solo, en manos de quienes son no sus jueces, sino sus detractores, sus contradictores, los que están dedicados a levantar pruebas en su contra. Y también hablaremos sobre la campaña electoral en los departamentos de Tolima y Cauca. Venezuela anda en 650.000 barriles de producción de petróleo. Recuerden ustedes, si tienen mala memoria,
de que Chávez llegó al poder y Venezuela producía más de 3 millones de barriles de petróleo. Está exactamente en la quinta parte. Y esto no es problema del imperio, esto no es problema de la oposición, esto es pura ineficiencia y puro robo. Venezuela está en manos de unos bandidos que la dejaron hasta sin petróleo. Increíble, parece mentira, pero no fueron capaces de conservar la producción petrolera a sabiendas de que ese era su ingreso y de que esa era la manera como podían mantenerse. Ni siquiera así, porque son unos bandidos de baja estofa, de baja calidad y condición. Venezuela en la ruina. Están diciendo que exporta cerca de 500.000 barriles, no nos sale la cuenta porque con 150.000 barriles Venezuela no atiende su demanda interna, por pocos que sean los automóviles que circulan por las calles de Caracas y las demás ciudades. El rector de la distrital se va un mes a vacaciones. Maravilloso. Entonces ese se va un mes, al otro no le pasa nada, y los estudiantes tuvieron eso como pretexto para hacer una marcha que fue una sucesión de actos vandálicos atroces y de violencia contra la gente al impedirle que tuviera una vida normal. Secuestrado el ganadero Javier Barbosa en Arauca. Esto es pan de todos los días. Ya habíamos celebrado la buena noticia de la liberación de un ganadero en La Guajira, ahí en el norte del país. Ahora secuestran otro ganadero en Arauca, pero quieren que haya desarrollo. Esto es un tema muy grave del que seguramente hablaremos también con el señor ministro de Agricultura. La Cardio Infantil de Bogotá es el mejor tercer hospital de toda América del Sur. Un orgullo para Colombia. La Fundación Cardio Infantil, el mejor hospital de Colombia, no cabe duda ninguna, obra de los hermanos Cabrera, de Reinaldo, que en paz descanse, de Camilo, dos grandes profesionales, dos inmensos médicos, a quienes el país les debe nada menos que tener el mejor hospital de Colombia y el tercero mejor en toda América. Han hecho un descubrimiento, que la Modelo es un infierno. No me diga qué descubrimiento. Es que llevamos 10 años sin una cárcel nueva. Señora ministra de Justicia, es responsabilidad suya. ¿Cuál es el plan que usted tiene para construir no una, sino muchas cárceles? Y para que los presos tengan el castigo que se merecen, pero en condiciones de dignidad humana. Esto no puede seguir sucediendo lo que está sucediendo. No puede seguir sucediendo. Y señores, como les decíamos, tenemos el gusto de contar con nosotros al Andrés Valencia Pinzón, ministro de Agricultura. Qué grato hablar con un ministro que tenga buenas noticias, grandes proyectos de desarrollo que están en su comienzo, porque Colombia debe ser un país agrícola, pero en grande, en inmensa escala. Y en el café no se les olvide esto. No hay que producir más café, hay que saber vender el café que tenemos. Libra por libra, casi grano por grano, al consumidor final. Como lo hemos dicho, con amargura que sale del corazón, imposible que seamos capaces de vender la maldita cocaína y no somos capaces de vender café, como hay que venderlo, sin pasar por las horcas caudinas de los tostadores y de los distribuidores de café en el mundo, sino ser nosotros nuestros propios agentes del mejor café del mundo. Andrés Valencia Pinzón, ministro de Agricultura, estaba con nosotros en la Hora de la Verdad. Y los invitamos a seguirnos a través de la señal de audio en alta calidad en TuneIn, en donde nos encuentran como La Hora de la Verdad. Asimismo, los invitamos a sintonizarnos en los diales 710 AM en Medellín, 1200 AM en Cali y 970 AM en Bogotá. Recuerden también que estamos presentes siempre en nuestra cuenta de Twitter, @Hora de la Verdad. A través de esta cuenta pueden seguir el minuto a minuto de nuestras emisiones. También estamos en Instagram, ahí estamos compartiendo historias, videos, imágenes y todos los acontecimientos del país. Síganos en @La Hora de la Verdad oficial.
mundial. No olviden visitar siempre nuestra página de internet www.lahoradelaverdad.com.co, en donde pueden sintonizarnos y compartir sus opiniones a través del chat. Son las 6 de la mañana, 34 minutos. Sigan con nosotros, esta es La Hora de la Verdad. Qué triste. Bueno, pero seguimos con nuestras noticias, queridos amigos. Estamos muy alarmados porque el dólar está llegando a 3.500 pesos. Y entonces se preguntan por qué y dicen, no, la China, los Estados Unidos, la situación de Europa. No, la cosa es mucho más fácil porque no producimos dólares. La noticia de hoy es que han caído nuestras exportaciones en el mes de agosto un 10% adicional a lo que venían cayendo. No exportamos nada. Caen las exportaciones de petróleo y de carbón y esto se desfonda porque no somos exportadores de nada, porque al último gobierno se le olvidó que esto es exportando y que esto es produciendo con eficiencia. La caída de las exportaciones en agosto fue del 11.6% y nos preguntamos por qué razón está subiendo el precio del dólar. Pues está subiendo el precio del dólar porque no hay dólares. ¿Y por qué no hay dólares? Porque no los producimos. ¿Qué pasó con el candidato a la alcaldía de Baudó? Es del Partido Liberal y eso importa algo. ¿Eso significa algo que sea de este o de aquel partido? Es un compatriota nuestro. Es un hombre que se perdió y que se lo robaron y que nadie volvió a saber de él. Esto no puede ocurrir en Colombia. Esto no puede pasar. La recuperación de este candidato a la alcaldía del Baudó tiene que ser un propósito nacional. Todos a la búsqueda de ese ser humano, de ese padre, de ese hermano. Aquí con secuestros no vamos a ninguna parte. Estamos hablando del secuestro de otro ganadero en el departamento de Arauca. Esto así no se puede. No es vivible un país donde a la gente se la roban para venderla como una mercancía. Gustavo Moreno sí puede impugnar su condena. Uno se hace dos preguntas. Primera, ¿hablará y contará finalmente qué es lo que pasa al interior de las Cortes? Y sobre eso no se volvió a saber una palabra. Todos estamos pendientes de la indagatoria al presidente Uribe y qué pasó con el magistrado Bustos y qué pasó con el magistrado y con el magistrado fulano y con el magistrado Perano, y no pasa nada. Y a Moreno no lo dejan hablar. La primera pregunta es, ¿hablará y contará la verdad Moreno? Y la segunda pregunta, ¿por qué él sí puede impugnar la sentencia y Andrés Felipe Arias no? ¿Por qué no? Explíquenos. Es que las personas que trabajaron con el presidente Uribe y que en la inmensa mayoría de los casos o en todos los casos fue perseguida infamemente por razones políticas, ¿esos no tienen derechos? Los derechos humanos está escrito en alguna parte, en algún tratado internacional que es para todos los seres humanos, menos para los uribistas. Andrés Felipe Arias merece otro tratamiento. Corea del Norte saluda con misil conversaciones con Estados Unidos. Corea del Sur me acaba de demostrar que Corea del Norte está disparando misiles al mismo tiempo que dice que está en plan de sentarse nuevamente en una mesa de negociaciones con los Estados Unidos. Válganos Dios. Última propuesta de Johnson, el premier británico, para salirse ordenadamente de la Unión Europea. Ya la presentó a las autoridades de la Unión Europea y ya está dicho que si no la aceptan, la Gran Bretaña se va de todas maneras este 31 de octubre de la Unión Europea, con acuerdo, que es lo razonable, que es lo que el mundo espera, o sin acuerdo, que eso no sería razonable, pero inevitable. El hermano de Rouhani, el premier de Irán, acaba de ser condenado a 5 años de prisión por corrupción. Dios nos tenga de su mano. El plazo para pedir nacionalidad española venció este 1 de octubre, dice el ministro de Justicia de España. Muchos son los colombianos que han pedido
pedido y obtenido su nacionalidad española, descendientes, como somos la mayoría de los colombianos, de judíos sefardíes que fueron expulsados de España y vinieron a estas tierras a buscar otro horizonte. La Organización Mundial de la Salud dice que con Putin se ha reducido el consumo de alcohol en Rusia en 40%. Una de las famas bien o mal ganadas de los rusos es que son unos borrachos. Pues un 40% en reducción del consumo de alcohol es una verdadera hazaña. Estamos cumpliendo un año del asesinato de Khashoggi, el periodista y el escritor que fue asesinado brutalmente en el consulado de Arabia Saudita en Turquía, y de eso no se sabe nada, porque se sabe todo, porque Bin Salman, el príncipe heredero de la corona de Arabia Saudita, fue el promotor de ese crimen sin orillas. Protestas, 2 muertos, 200 heridos por fuego de la policía. Dios mío. Dicen que en España se están cerrando 500 hoteles, deben ser hoteles de mediano o de bajo tamaño, pero son 500 hoteles por la quiebra de Thomas Cook. La quiebra de Thomas Cook ha impactado muy duramente el mercado del turismo europeo principalmente. Balance final de Dorian en Bahamas. ¿Recuerdan el huracán Dorian que arrasó con las Bahamas? Bueno, ese balance final parece ser 56 muertos comprobados, de 600 desaparecidos, que digámoslo, esos son 600 muertos más. A estas alturas no pueden estar desaparecidas 600 personas y que nos aparezcan vivas. Y miles de damnificados. En Finlandia, el mejor sistema educativo del mundo, uno de los países más prósperos del mundo, aparece un hombre con un puñal, mata a una persona en una escuela y hiere 9. Paro judicial hoy y mañana en Colombia. La semana pasada fue el paro de los transportadores infractores de normas de tránsito. Luego los estudiantes se unieron a protestar, nadie sabe por qué, pero pararon la ciudad y cometieron atropellos enormes contra los derechos de los colombianos. Y ahora es el Poder Judicial, 48 horas en paro. ¿Qué va a suceder? Caída generalizada de las bolsas y del petróleo ayer. No fue una cosa espectacular, pero no hubo ninguna bolsa positiva y el petróleo sigue cayendo. El Brent está a un poco más de $58 el barril y Colombia no lo vende a ese precio porque el petróleo de Colombia es pesado, lo estará vendiendo a $50 y Colombia esperaba en su presupuesto tener un barril de petróleo a $65, pero de eso no se habla. Y estas eran noticias de la mañana, recordándoles o diciéndoles a ustedes que vamos a hablar también hoy en la historia del enfrentamiento de 2 colosos de un poco antes del advenimiento de Jesucristo. Estamos hablando del año 50 antes de Cristo, Julio César y Vercingetorix. Siempre se habla del vencedor, poco del vencido. ¿Qué fue esa campaña que terminó en Alesia? De todo esto, de mucho más, hablaremos con ustedes en las próximas horas, pero seguimos hablando con nuestras noticias. Entonces, Sergio Gel, la suya, por favor. Doctor Londoño, muy buenos días para usted, para todos nuestros oyentes. Pues la noticia, Colombia se ha convertido en un circo. Este parece ser el país de la tragicomedia, al que ya nada le sorprende. Ayer a las 3:15 de la tarde, la excongresista, condenada por compra de votos, Aída Merlano, se fugó de la custodia del IMPEC, que la llevó hasta un consultorio en el Centro Médico de la Sabana, esto en el norte de Bogotá, a una supuesta cita odontológica. Y allí llegó la excongresista, custodiada por 2 dragoneantes del IMPEC, la cita muy extensa para hacer una cita odontológica. Llegó a las 10 de la mañana la excongresista y la cita supuestamente se prolongó hasta las 3 de la tarde. Minutos después, y utilizando una soga, un arnés,
la excongresista saltó por la ventana del consultorio, era un segundo piso, cayó fuertemente al andén, en donde algunos transeúntes que no entendían lo que pasaba intentaron auxiliarla, pero ella se puso en pie y abordó una moto que la esperaba justo allí, en la calle 119 con carrera sexta, justo en el centro histórico de Usaquén. Y el IMPEC se demoró en reaccionar. Hay quienes dicen que pasaron 5 minutos, otros que afirman que fueron 15 minutos los que pasaron hasta que el IMPEC se diera cuenta de que la señora Merlano se había puesto en fuga. Y a pesar del plan candado adelantado por la Policía Nacional, pues no se obtuvo resultado alguno en la recaptura de Merlano, por quien ahora las autoridades ofrecen 10 millones de pesos de recompensa para quien dé información sobre su paradero. La hipótesis que maneja la policía en este momento es que la prófuga Merlano habría salido ya de la ciudad a través de la autopista norte. Un cinematográfico escape. Y en ridículo queda de nuevo el IMPEC, al que recordemos ya se le han escapado otros presos, como alias Pablito, el sanguinario terrorista del ELN, a quien enviaron alguna vez de Bogotá a Arauca a atender una diligencia judicial, custodiado tan solo por un hombre del IMPEC. Pero este episodio, el de Aida Merlano, debe dejar responsables ante las autoridades. Son muchas las explicaciones que faltan. ¿Por qué duró tanto la famosa cita odontológica? Más de 5 horas. ¿Por qué nadie sospechó tanta demora? ¿Por qué una persona cae por una cuerda desde un edificio y a ningún transeúnte pues le parece lo suficientemente extraño? En fin, son muchas las preguntas que hay y el director del IMPEC debe responder. La ministra de Justicia debe responder. Pero en este país no pasa nada. Los presos se vuela Pablito, se vuela el ciego Santrich y ahora se vuela Merlano, escurriéndose por la pared de un edificio como si se tratara de una producción de Hollywood. Pero en Colombia, este territorio llamado Colombia y que nadie parece gobernar, no pasa nada, porque nunca, nunca pasa nada. Sergio, se alcanza a ver que el tráfico se paró. Es que es un sitio muy concurrido. Es al pie de la Fundación Santa Fe. Al pie. Es un centro médico que está ahí al pie. Y por ahí se tira una persona por una ventana, cae pesadamente al piso y a nadie le inquieta. Todo el mundo mira y hasta le ayudan. Hasta le ayudan a montarse en la motocicleta que se la llevó. No sabemos si quedó herida. No era especialista en salto al rapel, ¿no? No, el porrazo que se metió Así, fue que así quedó es como grabado en saltan, video y fue inmenso. saltan nuestros hombres desde los helicópteros con un pesado equipo en los hombros para ir a enfrentarse con los bandidos en la montaña. Pero para eso se necesita tiempo, esfuerzo, capacidad. Esta señora no lo tenía y se dio un porrazo muy grande. Pero a nadie le inquietó, a todo el mundo le pareció, pobrecita se cayó y le ayudaban y el tráfico se paró hasta que se pudo montar a la motocicleta e irse tranquilamente y los del IMPEC la estaban esperando afuera del consultorio. Sí, Y el del, como si la gente en este país pues bajara normalmente de los edificios por las ventanas, no por las escaleras o por los era, ascensores, ¿no? era lo que faltaba. Sí, usted lo dijo, el ridículo es el chiste. Esto todo es una tragicomedia, esto es un chiste. El drama que una persona condenada a 15 años de prisión se fugue. La parte cómica, la manera como se fuga. Esto es un chiste todo. Aquí no hay nada serio, digamos la verdad. Tatiana Guerrero. Buenos días, doctor Fernando, compañeros de toda nuestra querida audiencia. Si hasta ayer contábamos la crisis política que vive el Perú, pues recordemos que el presidente Martín Vizcarra anunció la disolución constitucional del Congreso porque consideró que este rechazó el voto de confianza para reformar el método de designación de los magistrados del Tribunal Constitucional y que los congresistas en su mayoría fujimoristas decidieron no acatar la decisión de Vizcarra y resolvieron suspender las funciones del mandatario durante 12 meses por incapacidad temporal y que a esto también se le sumó el hecho que la vicepresidenta Mercedes Arauz se juramentó como presidenta en funciones. Hoy contamos un nuevo capítulo y en esa crisis, y es que Mercedes renunció de manera irrevocable como vicepresidente de Perú y también rechazó ser jefa de Estado interina. En una carta que se conoció a través del Twitter de Arauz, la ex vicepresidente manifestó que tomó esta decisión porque se ha roto el orden constitucional en Perú,
que desea profundamente que su país supere esta crisis institucional y que espera también que su renuncia conduzca a la convocatoria de elecciones generales en el más breve plazo por el bien del país. Así las cosas, Vizcarra va ganando el pulso, pues recordemos que al mandatario las fuerzas militares y de policía le manifestaron todo su apoyo. Entre tanto, congresistas fujimoristas, odiados en su mayoría por el pueblo, han empezado a salir del país y han manifestado que lo hacen hasta que la crisis se calme un poco. Otros dicen que están huyendo. Así las cosas, hoy un nuevo capítulo en la crisis política que vive el Perú. Vamos a ver en qué termina esto. Es una llamada, una convocatoria de elecciones generales de Congreso y también de Presidente de la República, porque Vizcarra no se va a quedar ahí. Él dice que él también se va. De manera que una crisis general de naturaleza política y el país entero contra los congresistas, a los que les dice que son unas ratas. El Congreso no tiene mucho más prestigio que el que tiene el Congreso de Colombia. Demar Córdoba. Doctor Fernando, compañeros de la mesa, oyentes de la Hora de la Verdad, muy buenos días. Avanzan las audiencias que anteceden la dirigencia judicial ante la Corte Suprema de Justicia en contra del expresidente y líder del Centro Democrático, senador Álvaro Uribe Vélez, a quien están señalando de manipular testigos, cuando, muy al contrario, lo que sí está probado en testimonios grabados es que sus enemigos políticos, sus detractores, como Iván Cepeda, Piedad Córdoba, el exmagistrado auxiliar Iván Velázquez, visitaron a narcoparamilitares para preguntar por la presunta relación del expresidente Uribe con el paramilitarismo. Durante varios días hemos reportado los testimonios de diferentes personajes en el marco de la investigación en la Corte Suprema de Justicia en contra del expresidente Uribe, que se ha convertido en víctima de una justicia politizada que con los oficios del magistrado Barceló ha logrado afectar su imagen pública con la persecución judicial rabiosa. Las cosas son tan graves que le chuzaron el teléfono al expresidente Uribe en más de 21.000 ocasiones, sin que exista en esas tantas veces alguna llamada que sea contraria a la ley o a la Constitución, como él mismo lo ha dicho en reiteradas ocasiones. Pero lo más grave es que las llamadas conocidas como chuzadas en contra del expresidente Uribe fueron ilegales y desde la misma Corte señalaron que el representante Nilton Córdoba había entregado el número del expresidente Uribe, cosa que negó este congresista al decir que la Corte mentía al país. Este es el congresista Nilton Córdoba aclarando el episodio del teléfono del expresidente Uribe en manos de la Corte. Tengo que decirle hoy al país que es absolutamente falso. Y para que la gente se ubique en el tiempo, mi contacto con la Corte a raíz de este proceso fue en el mes de mayo. Y la Corte dice haber interceptado el teléfono del doctor Álvaro Uribe Vélez en el mes de abril. Luego entonces, cuando tuve el contacto, ya ellos tenían el teléfono del doctor Álvaro. ¿Usted le jura al país que no entregó ese teléfono a la Corte? ¿Y por qué el presidente de la Corte dice que sí? Le juro no solamente al país. Yo en mi vida lo que más quise, más que a mi mamá, fue a mi abuela. Y le juro por mi abuela que jamás he entregado ese abonado a la Corte Suprema de Justicia. Siempre le he dado, no solamente a la Corte, desde el chocuano o el colombiano más humilde hasta el más encopetado, le he regalado el número 321-640-6152. ¿Por qué el presidente de la Corte dice que usted lo dejó como su teléfono de contacto? Pregúntenle a él por qué le está diciendo mentira al país. Ayer se conoció de la comparecencia del exfiscal Eduardo Montealegre y del exvicefiscal Jorge Perdomo, que fueron mencionados por el exparamilitar alias El Tuzo Sierra ante la Corte Suprema de Justicia en una entrevista también que le dio el programa Los Informantes, donde claramente menciona quiénes lo visitaban y para qué lo visitaron. Este es El Tuzo Sierra en la entrevista que le entregó a Los Informantes. Juan Carlos Giraldo vino acá. Yo le, pues, si podía hablar conmigo para una entrevista y que me traía una razón de un magistrado y del fiscal y del vicefiscal de la época. ¿El magistrado era? José Luis Barceló. Vino a decirme que si yo le ayudaba declarando en contra de Álvaro Uribe y de los Uribe, me ayudaba para que no me sacaran de Justicia y Paz. ¿Y tú qué dijiste, Juan Carlos? Que no, o sea, yo no puedo decir lo que no conozco.
Con toda claridad, este ex paramilitar menciona al magistrado José Luis Barceló, al exfiscal Montealegre y a su ex vicefiscal Perdomo, que, como ya lo dije, entregaron su declaración ante la sala de instrucción en el proceso que se adelanta en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez por la presunta manipulación de testigos el día de ayer. Entre tanto, doctor Fernando, para el 6 de octubre y para el 8 se preparan varias movilizaciones en respaldo al expresidente Álvaro Uribe. El domingo 6 de octubre habrá plantones en Medellín, en Cali, en Barranquilla, en Cartagena, esto pues en Colombia, y fuera del país en Houston, en Miami, en Nueva York, en Quito y en Madrid. El martes 8 de octubre habrá una concentración importante en el Parque Nacional de Bogotá a las 11 de la mañana para darle un respaldo al expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien terminó en manos de una justicia politizada y rabiosa que lo ha perseguido sin pausa. No cabe ninguna duda. Con las dos grabaciones que escuchamos hace un minuto, la corte entera debía estar en la cárcel y Barceló sin duda ninguna. Pero ¿qué es esto, por Dios? La farsa del teléfono que supuestamente le dieron a la corte y que con ese teléfono, con esa equivocación interceptaron fue el del presidente Álvaro Uribe Vélez. Pura casualidad. Pudieron interceptar otros 20 millones de teléfonos, pero le tocó a Álvaro Uribe Vélez. Por Dios, qué farsantes. Estos tipos de la corte debían estar todos en la cárcel. ¿Y qué tal lo último, pues? La última grabación que acabamos de escuchar, donde no queda duda ninguna de que el señor Barceló estaba cometiendo un delito. Pero a Barceló no le pasa nada. Barceló es expresidente de la corte. Eso es un delito. Eso es un delito. Lo que acabamos de escuchar es una persona que dice Barceló es un delincuente. Y esos son los que juzgan al mejor presidente que ha tenido Colombia en 200 años. Válganos Dios. Bueno, Tata Castro. Muy buenos días a todos. Comenzó a jugarse ayer la segunda fecha de la fase de grupos de la Champions. Varios colombianos estuvieron presentes, uno de ellos, Duván Zapata, el que más se destacó, anotó gol, el primero de su equipo, el Atalanta, en la Champions. El conjunto de Bérgamo se estrenó en este torneo continental esta temporada y un colombiano precisamente fue el encargado de anotar el primer gol, aunque no les alcanzó, ya que el equipo italiano perdió en la última jugada ayer 2-1 ante el Shakhtar Donetsk. Ya es la segunda derrota del Atalanta, sin sumar un solo punto, ocupa el último lugar del grupo C. Por otra parte, Falcao García con el Galatasaray jugó los 90 minutos en el partido frente al Paris Saint-Germain, un duro partido frente al Paris Saint-Germain, donde perdieron por la mínima diferencia en su casa en Estambul. Santiago Arias volvió a ser titular en el Atlético de Madrid en la Champions. El equipo colchonero ganó 2-0 en Rusia frente al Lokomotiv. Juan Guillermo Cuadrado también fue titular, tuvo otro gran partido con Juventus que venció 3-0 al Leverkusen en Turín. El nacido en Necoclí está mostrando su mejor versión, doctor Londoño. Y por último, Davison Sánchez fue suplente en la goleada 7-2 del Bayern de Múnich a su equipo, el Tottenham, de lo que se salvó el defensa colombiano. Y el Real Madrid, sin James por lesión, sigue sin conocer la victoria en esta Champions. Perdía 2-0 en el Santiago Bernabéu ayer y logró empatar 2-2 con el Brujas de Bélgica. El conjunto español es último en el grupo A con un solo punto. Así que tenemos que decir, jornada de contrastes para los colombianos, doctor Londoño. Jornada de contrastes, no cabe ninguna duda, pero no sabe uno si más amargo o más dulce es lo que hay aquí en este sabor agridulce que nos deja la jornada de ayer. Bueno, entonces estas eran las noticias de la mañana desde aquí, desde la hora de la verdad. Son las 6 de la mañana, 59 minutos. Sigan con nosotros.